como no puede ser de otra manera, es de bien nacidos ser agradecidos y, por lo tanto, me corresponde empezar con los agradecimientos de rigor. Pero no de rigor por el simple hecho de cumplir, sino porque son agradecimientos de sentidos. En este caso, pues el agradecimiento a la organización y a los promotores de este evento, porque bueno, espero que estos 2 días, tal como yo he hecho, pues también los hayan disfrutado. Agradecimientos también a la Academia European Vortal Academy, que es la promotora de este libro y cuyo honor tengo el hecho de ser el coordinador académico, y por tanto agradecimientos a ese ofrecimiento de coordinar o dirigir académicamente esta nueva iniciativa que surge y dirigir esta publicación. Por lo tanto, también agradecimiento a ello. Agradecimientos continuados también a los autores, por supuesto, y prologuistas de este libro. Entre ellos, el prologuista es José Antonio Moreno Molina, catedrático de Derecho Administrativo, que me imagino que todos ustedes conocerán. Entre los autores me acompañan 2 de ellos, Jorge Fondevila, Antolín, José Luis Aristegui Carreiro y Julián de la Morena López, que no me puede acompañar o no nos puede acompañar en este momento. Luego haré una breve referencia a los mismos. También agradecimientos a la editorial Punto Rojo por el esfuerzo que ha puesto junto con nosotros y conmigo como director, y solo ellos y nosotros y también el resto de compañeros que ahora citaré que han participado en este libro, saben el esfuerzo ímprobo que hemos puesto detrás del mismo, sacándolo en cuanto a edición y demás en un tiempo récord, y bueno, pues con mucho trabajo y dedicación y también, como no, cariño y paciencia mutua. Por tanto, agradecimiento a Iván Parrilla, a Valle Vega y a todo su equipo de la editorial. Agradecimientos también en especial a Natalia Jäger del Real, del equipo de comunicación de Vortal, porque también pues muchas de las cuestiones que aparecen en este libro desde el punto de vista pues de usabilidad que tiene, como su lomo marcado o la portada tan bonita que tiene, que a mí me encanta, y bueno, pues algunas cuestiones más, evidentemente ha estado ahí siempre apoyándome y bueno, pues trabajando estrechamente. Por lo tanto, agradecimientos a todos ellos. He citado a la Academia European Vortal Academy. No me puedo sino referir a ella en este momento porque es un momento de lanzamiento de la misma. Esta academia, la verdad es que es un proyecto singular, puesto en marcha con mucha ilusión y que nace con un objetivo claro, con una misión definida. Hablábamos, y se citó aquí, yo incluso lo dije, de, digamos, de esas 3 patas que tiene, ¿verdad?, la gestión del cambio, el cambio, donde encontramos la tecnología, estamos en el Congreso Nacional de Contratación Electrónica, donde encontramos también los procesos internos, los protocolos internos de cada organización, donde encontramos los procedimientos administrativos, ambos forman esa segunda pata, ¿verdad?, tecnología por un lado, procesos y procedimientos por otro, y la tercera pata, la fundamental, la principal, es el capital humano. Pues bien, desde ese punto de vista, desde el punto de vista del capital humano, la misión con la que nace esta academia es precisamente en la de ayudar y participar en la formación especializada de este capital humano, en el entendimiento teórico y práctico de la nueva ley de contratos. Es decir, esta academia nace como un proyecto singular enfocado directamente a la formación del personal en materia de contratación pública. Pero no solo formación desde un punto de vista presencial, sino como, por ejemplo, es este primer libro, este primer hito, esta primera publicación, que he de traer aquí a colación pues con bastante satisfacción y orgullo por haberla concebido desde el punto de vista de su estructura, de los partícipes de la misma, de qué debía llevar, qué no debía de llevar, es decir, toda la labor propia de la dirección de una obra. No sé si es la 3ª o 4ª obra que dirijo y todas producen su satisfacción, sobre todo, además, muchas veces también por el capital humano que queda detrás de ella, es decir, la relación profesional que se establece entre los distintos partícipes. Yo es algo que siempre valoro mucho, las relaciones personales. En ese sentido, he de decir que es una obra pues, pensada desde un punto de vista práctico, para la utilización diaria en el quehacer de los gestores de la contratación pública, de los gestores públicos, pero también de los gestores privados. Está sobre todo pensada para estar, como decía, encima de la mesa del usuario, es decir,
La obra en sí misma, dado que venimos a hablar del libro, ¿no? Como decía Paco Umbral, vengo a hablar de mi libro, en este caso de nuestro libro, es una obra que se divide en tres partes claramente definidas. Y uno de sus hitos, que yo creo que me puedo permitir con humildad y con modestia decir, es que constituye el primer código electrónico práctico de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, de la Ley 9 de 2017, que recoge las consecuencias electrónicas que esta nueva ley aporta, de acuerdo, en el actuar de las administraciones públicas y de los gestores públicos y también privados, sobre todo los primeros, ciertamente, que son los que tienen que implantar la contratación electrónica, pues de la contratación pública. Me voy a referir al contenido del libro. Primero voy a hacer yo esta breve, bueno, no tan breve intervención, quiero aprovechar mi tiempo para exponer y hablar de este libro que tanto trabajo ha llevado. Posteriormente tomará la palabra Jorge Fondevila y luego José Luis Aristegui. El orden, el motivo no es más que es siguiendo y respetando escrupulosamente el orden en el que participan en los capítulos. Jorge Fondevila es autor del capítulo 5 y José Luis Aristegui de los capítulos 6 y 7, que son los últimos. Decía que iba a hacer una referencia a ellos no los voy a presentar, han sido ya presentados a lo largo del Congreso, acaba de presentárnoslo Miguel de Bas y no es tiempo para más presentaciones de tipo... Pero sí quiero hacer una referencia ex profeso. Ya he hecho el agradecimiento al profesor José Antonio Moreno Molina, lo cual es un voto de confianza para este libro, es decir, autores del nivel del profesor Moreno Molina no se digna a prologar cualquier libro. Pero además quiero hacer un agradecimiento muy especial al autor que no está, Julián de la Morena. Con Julián de la Morena comparto dos capítulos de los que somos coautores, concretamente los capítulos 2 y 3. ¿Por qué quiero hacer esa mención especial? Primero, no nos ha querido acompañar por voluntad propia, como digo yo, porque ha pasado a mejor vida en el bueno de los sentidos, es decir, está jubilado y francamente ha preferido pues disfrutar de esa situación de jubilación. Pero, ¿por qué quiero hacer especial también mención a él? Pues por su carácter de maestro, maestro en el sentido de que verdaderamente es maestro, él siempre dice yo soy maestro, sus estudios son de maestro, pero desde ese punto de vista yo es de las personas que conozco, y no es que conozca muchas, pero a unas pocas sí, que más saben de contratación pública. Y eso se lo da los 50 años de bagaje que tiene al frente de una unidad de contratación en distintas instituciones públicas. Es una persona que ya está jubilada, pero el conocimiento que atesora es un conocimiento fruto de la experiencia y lo cual también acredita la calidad y validez de esta obra desde el punto de vista práctico, porque no olvidemos que esta obra está hecha exclusivamente por prácticos, es decir, los autores somos prácticos, independientemente de que podamos tener nuestros estudios, nuestra participación docente, nuestras investigaciones, nuestros doctorados y hasta nuestras publicaciones, pero somos prácticos, es decir, somos criados en la práctica de la contratación administrativa, en el día a día, en las trincheras, hablando de una manera llana y coloquial. Hablando del libro nuevamente, el libro decía que consta de tres partes claramente definidas. Una primera parte que es un código práctico. Antes decía que se trata del primer código electrónico práctico. ¿Por qué práctico? Bien, una primera parte que es un código práctico, una segunda parte que es un código electrónico y una tercera parte que está formada por los anexos. Dentro de esta primera parte encontramos tres capítulos bien definidos. Esta primera parte que es el código práctico. ¿Qué capítulos encontramos aquí? Pues encontramos un primer capítulo referido única y exclusivamente con un carácter meramente descriptivo y con una síntesis que puedo decir ha sido recogida muy positivamente por muchos compañeros que están en la práctica de la contratación administrativa de lo que son las novedades de la Ley de Contratos del Sector Público. Es decir, tiene la capacidad casi de sintetizar en un solo capítulo la mayoría o las más importantes novedades de carácter práctico que son aplicables en el día a día de los contratos. Pero en este caso no desde el punto de vista única y exclusivamente de la licitación electrónica, no, olvidémonos solo de eso. Este libro es un libro
que es electrónico por un lado y práctico del día a día de la contratación, procedimental por otro. De hecho, el segundo y el tercer capítulo están pensados precisamente en eso y dentro de esta primera parte. Es decir, el segundo capítulo es un capítulo que recoge los diagramas de flujos del procedimiento de licitación y adjudicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, desde dos puntos de vista. Un diagrama de flujos general, donde se recoge todo el procedimiento de inicio a fin, autoría de Julián de la Morena y en coautoría conmigo, este segundo capítulo, y donde además recogemos paso por paso dentro de esas distintas fases, o no son fases, podríamos decir, pasos, vamos a hablar más técnicamente o más correctamente, pasos dentro de esa fase de adjudicación, acompasado a su lado de los distintos documentos referenciados y actuaciones que tiene que llevar a cabo quien proceda, ya sea el responsable en la fase previa, ya sea la mesa de contratación, ya sea la presidencia, ya sea el secretario o ya sea quien proceda, el comité de expertos, etcétera, etcétera. Con el añadido además de que en esos cuadros o en esos diagramas de flujos tenemos llamadas y referencias expresas ¿a qué? A los modelos que incorpora el tercer capítulo. En el tercer capítulo incorporamos hasta 36 modelos. Para que nos hagamos una idea, solo el tercer capítulo son aproximadamente unas 100 hojas y contiene todos los modelos que son necesarios, actualmente adaptados a la nueva Ley de Contratos del Sector Público, de la fase del procedimiento de adjudicación. Es decir, algo que, bueno, a mí ahora no me toca licitar, pero ya quisiera yo haber tenido en el momento de, por ejemplo, ahora la salida de la nueva ley. Es decir, es algo de un valor práctico incalculable. ¿Para qué vamos a hacer lo que ya está hecho? Bueno, esta es la finalidad de este primer código práctico. Está con el código electrónico práctico, a veces tienes que pensar, código práctico. La segunda parte ya recoge lo que es la cuestión más electrónica de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, donde intervienen ya específicamente, en un primer capítulo yo, en un segundo capítulo, o quinto en este caso de la segunda parte, Jorge Fontevila, y terminando José Luis Arístegui con 2 capítulos. Bien, el cuarto capítulo, lo que recoge yo como jurista, es absolutamente todo el régimen jurídico aplicable en la nueva Ley de Contratos del Sector Público a la contratación pública. Ya hablemos del perfil de contratante, ya hablemos del registro de contratos, ya hablemos del ROLECE, ya hablemos de etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aglutina los distintos pronunciamientos que a lo largo de toda la Ley de Contratos del Sector Público se refieren a estas materias. Por lo tanto, creando un cuerpo jurídico, un régimen jurídico electrónico, concebido ahí propiamente y sintetizado de esta materia. Como decía, los capítulos quinto, sexto y séptimo los van a comentar los propios autores, yo no me referiré a ellos, más que pues el quinto está referido a la protección de datos, a la seguridad de la información, y el sexto a unas recomendaciones prácticas para la implantación de la contratación electrónica, y he de decirlo como director de la obra, realizadas desde un punto de vista neutro. Es decir, son unas recomendaciones de carácter genérico que todo gestor de la contratación pública debería tener presente a la hora de implantar la contratación electrónica, ya sea el modelo que sea. Y además con un séptimo capítulo donde José Luis Arístegui recoge experiencias de viva voz de entidades públicas, nacionales e internacionales, que han implantado exitosamente, de hecho el capítulo se llama Casos de estudio de éxitos en la implantación de la contratación electrónica. Voy a terminar con los anexos y con una referencia genérica al libro. La tercera parte es los anexos. Como todo código, debe incorporar la norma. Y es cierto que el primer anexo es la incorporación del texto, ¿de acuerdo?, de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. Ya no cito lo de las directivas, porque si no nos vamos de largo. En este primer anexo, ¿por qué introducir la ley si ya la tenemos? Porque está pensado como un manual de utilización, como una referencia a la que ir a buscar de un lado a otro para manejar un solo texto, es decir, como un manual de trabajo, sin más. Pero además se incorpora 2 anexos que a mí me parecen de extraordinario valor. Son 2 anexos, concretamente el anexo 2 y 3,
El primero de ellos consiste en una tabla analítica, como podría tener cualquier código de contratación pública que se precie, en este caso una tabla analítica de la contratación pública electrónica por materias y preceptos de la Ley 9/2017. Es decir, aquí encontramos todas y cada una de las referencias aglutinadas por materias y con sus correspondientes preceptos, ya sean disposiciones adicionales, finales, transitorias, etcétera, articulado, recogido en la ley. Es decir, es un trabajo también minucioso, delicado y muy detallista. Y por último, encontramos también un anexo tercero donde se refiere a un índice de materias relacionadas, que a diferencia de lo anterior es el típico índice que también encontramos sobre materias a las que acudir cuando trabajamos con un código práctico legislativo, que es la idea de este libro. Ser una herramienta de utilidad, de gran utilidad práctica y de gran utilidad en general para los operadores económicos, de la contratación pública. Y desde ese punto de vista quiero finalmente de esa utilidad hablar también de su usabilidad. Es decir, se ha pensado en muchas cosas y entre ellas se ha pensado en, no sé si se puede apreciar o no, en marcar el lomo para que el trabajo diario sea bastante más eficaz y eficiente. Si uno quiere acudir al capítulo 3, con hacer así en el lomo lo hace. Si quiere acudir al anexo 2, con hacer así en el lomo lo hace. Si quiere acudir al capítulo 4, con hacer así lo hace. Y esto no lo tenía ensayado, porque es tan sencillo que, como ven, sale a la primera. Y además, como añadido a lo anterior, y me gusta mostrarlo porque también tiene un tiempo y una dedicación y una selección y un trabajo y un esfuerzo y cariño, por supuesto, las cosas han de hacerse con cariño, cada una de las partes incorpora también carátulas internas que nos sirven de una manera de usabilidad diferenciadora de las distintas partes y capítulos del libro. No me voy a extender más, creo que he hecho una defensa de esta obra que ha llevado meses de trabajo y de estudio y también investigación y que ha salido con esa única y exclusiva finalidad. Y voy a darle, por tanto, la palabra en este caso a Jorge. Antes, por supuesto, agradecerles la aceptación de la invitación, del envite, porque hacer un texto de este tipo es un envite, y nada más. Bueno, lo primero, ¿se oye? ¿Sí? No sé, prueba a ver. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? Debo tener algo que lo... Ahora. Ya está. Ya está, vale. Bueno, buenas ya mediodías a todos. Ya a la hora, me imagino que los estómagos rugiendo, así que intentaré ser breve, claro y preciso, porque si no a estas horas no se puede alargar más todo ello. Como no puede ser de otra manera, reiterar mi agradecimiento también a Jaime Pintos por haber querido contar conmigo en esta obra y al resto de los compañeros que creo que también han hecho un trabajo excelente y del cual también me voy a beneficiar yo por participar en el mismo con su buen trabajo. Dicho esto, mi capítulo toca algo que ya esta mañana me he referido. No soy monotemático, lo garantizo, pero bueno, en este caso sí que ha habido coincidencia, la seguridad informática. Solo que en este caso está centrado, el origen y la finalidad de la obra era precisamente ese carácter práctico y aproximativo al gestor. Es decir, yo lo que siguiendo la indicación de Jaime y lo que me planteé al respecto fue algo muy claro. Los que somos jurídicos, cuando hablamos con el informático necesitamos entendernos. Y el informático, cuando habla con el jurídico, necesita entenderse. ¿Cuál es la finalidad? Espero haberlo alcanzado hasta cierta medida. El eje del capítulo es aproximar en la parte técnica, porque tiene una parte técnica donde explico qué es eso del cloud computing. Bueno, yo no sé inglés, ruego, se me disculpe la pronunciación, soy de los de francés, me quedé en esa etapa. Pero bueno, creo que se me entiende. Analizar los tipos de cloud computing. Asimismo, otro tema esencial, los tipos de plataformas electrónicas y especialmente la plataforma externa Cloud Computing prestada en modo servicio, que además es la llamada Software as Service.
si no lo he pronunciado demasiado disparatado. SaaS es el acrónimo. Y desde luego ese es uno de los productos de mayor seguridad de la información. Bueno, esto que estoy diciendo así, que es la descripción de una parte técnica que se recoge en el libro, lo intento describir de un modo, claro, necesariamente tiene que ser técnico, desde luego, teniendo un ingeniero doctor como tenemos aquí de informática, pues desde luego, mira, es muy simple, vale, de acuerdo, lo aceptaré siempre, pero bueno, que al menos el gestor, el licenciado en Derecho, etcétera, pueda acercarse a esos conceptos técnicos que pueden resultar bastante ariscos y difíciles de aproximación. Y a su vez, lo que he pretendido en la segunda parte del trabajo, porque podemos decir que se dividiría en dos partes, es el tema de la seguridad, el régimen jurídico de la seguridad. Es decir, Ley 9/2017, no voy a reiterar ahora lo que esta mañana ya he contado, y por supuesto mis claras críticas, que es así, no voy a evitar reiterarlas para que quede claras. Y luego, por otro lado, las exigencias legales específicas en materia de protección de datos. Pero todas estas referencias vinculadas directamente a las plataformas de contratación en la nube. De tal manera que cuando los gestores decidan poner en marcha un tipo de plataforma de estas características, tengan claros los parámetros que tienen que buscar, tanto desde un punto de vista técnico como de las exigencias jurídicas que deben exigir a quien licite, a quien se presente para prestar ese servicio al ayuntamiento. Es decir, qué certificaciones tengo que pedir, qué requisitos de protección de datos, me tengo que fijar y asegurarme de que la comunicación de datos no sea transfronteriza, sino que sea en el espacio de la Unión Europea, tema esencial, porque eso puede ser sancionado por la Agencia de Protección de Datos, así lo recojo en la obra, lo anticipo, pero bueno, son estas cuestiones que las que en el día a día son necesarias tenerlas claras. Y esa ha sido la finalidad del capítulo. Yo creo que, lo dicho, poco breve, pero bueno, creo que quede claro la referencia, el carácter práctico, la finalidad básica de acercarnos y de verdad, hace falta que los gestores, letrados, etcétera, hablemos con los informáticos y también que los informáticos quieran hablar con nosotros. Tienen que hacer también ellos un esfuerzo. Y es básico si queremos poner en marcha realmente lo que es una administración electrónica, licitación, etcétera. Y bueno, paso a mi querido compañero José Luis. Muchas gracias, Jorge. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a ser muy breve también. En mi exposición quiero dar las gracias a Jaime Pintos Santiago por la coordinación de la obra. Ha hecho un trabajo excelente. Ha sido un honor participar en ella. Felicidades también tanto a Jorge Fondevila como a Julián de la Morena por sus capítulos. Y quiero también agradecer el esfuerzo y la dedicación que Natalia Jäger de Bortal, Departamento de Comunicación y Marketing, ha hecho en la obra, y a la editorial de Punto Rojo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por su presencia hasta el final, teniendo en cuenta las horas que son. Bueno, los dos capítulos que se me encargó a mí, como bien comentaba Jaime Pintos, están redactados de una forma muy neutra. He intentado hacer una reflexión sobre cómo en España hemos adoptado la contratación pública electrónica, si se puede decir que la hemos adoptado, porque desgraciadamente a día de hoy, como saben todos ustedes, el nivel de implantación es muy escasa. Y los principales modelos que existen a la hora de implementar la contratación pública electrónica. Básicamente, pues tenemos modelos de plataformas privadas que pueden estar alojadas en la infraestructura de la administración pública o en cloud computing. Tenemos modelos de plataformas públicas y gratuitas, o de gratuitas entre comillas, que también suelen estar alojadas en la infraestructura de las administraciones y distribuidas a través de cloud computing. Y luego hablo también de materia de seguridad y de interoperabilidad, que es clave. Como nos recalcaban esta mañana y lo acaba de hacer Jorge en su intervención, el esquema nacional de seguridad es de obligado cumplimiento, ya no solo para las plataformas privadas, que tenemos que estar certificados en el cumplimiento normativo, sino también para las plataformas
plataformas públicas y vosotros como gestores también debéis de exigirlo. Hago algunas reflexiones sobre la importancia que le hemos dado en España a la utilización del gestor de expedientes de contratación, sobre todo a tener digitalizado todo el procedimiento y todo el proceso interno y el poco peso que le hemos dado desafortunadamente a la licitación cuando vemos en otros países de Europa que es donde han puesto el foco, ¿no? Es realmente llamativo que países de nuestro entorno como Portugal, Reino Unido, Noruega, Italia, Alemania hayan puesto el foco en lo que es realmente contratar de forma electrónica. Ya estamos ante una oportunidad muy importante y el Departamento de Contratación, yo siempre soy un gran defensor de la gente que trabaja en él y en general de los empleados públicos, no lo han tenido fácil durante estos últimos años, ¿no? Porque realmente al final yo creo que las decisiones políticas han influido demasiado en la vida de las administraciones públicas, en la gestión diaria y en la toma de decisiones en la compra pública. Estamos ante un nuevo reto, ante una nueva ley de contratos, ante una nueva forma de contratar, una forma de contratar más eficiente y transparente y en decisión de las administraciones públicas será aprovechar esta ola, que no solo se da en España, sino en toda Europa, de cambiar la gestión en las compras, porque una cosa es contratar y otra cosa es comprar. Y también hago una pequeña reflexión a cómo se está realizando esto en las administraciones, ¿no? Porque muchas veces la sensación con la que nos quedamos todos los que estamos fuera y todos los actores que estamos trabajando a diario con las organizaciones públicas es que muchas veces no se le da el poder necesario en la toma de decisiones y en la toma de la prospección del mercado, aunque ahora tenemos la nueva figura de poder, ¿no? de hacer consultas preliminares al mercado, a los gestores que trabajan en los departamentos de contratación. Y las herramientas electrónicas nos dan, como comentaba ayer muy bien Luis Valladares en su intervención inaugural del Congreso, nos dan las posibilidades de hacer una contratación más eficiente, estar conectados al mercado. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, va a depender realmente el modelo al final que elijamos, entre todos los que existen, porque la tecnología existe ya desde hace muchos años, es una cuestión de voluntad y de buena gestión pública tener a día de hoy implementar la contratación electrónica o no. Es muy importante el modelo que queramos implementar, porque, y cogiendo el hilo de lo que comentaba Jorge esta mañana en su mesa y ahora hace un ratito de la importancia que tiene la seguridad, con la contratación electrónica evidentemente vamos a tener incidencias, al igual que la tenemos ahora mismo con la contratación en papel. Pero lo más importante es que tenemos que estar preparados para esas incidencias que vamos a tener y tener una respuesta inmediata. Por una cuestión evidente, pues porque los plazos en la contratación pública son muy importantes y porque cualquier recurso nos puede paralizar un expediente de contratación y con los trastornos que ello genera. Entonces, yo la recomendación hago varias, pero una de ellas es que pongamos el foco en el soporte. En el soporte que vamos a tener a la operación diaria en nuestra plataforma, que no dejemos, que no nos dejen en manos nuestras toda la responsabilidad, que pidamos responsabilidad a las plataformas públicas, que pidamos responsabilidad a las plataformas privadas en cuanto a la operación, exigirles que tengan unos buenos niveles de servicio, que ejerzan de tercero de confianza con las empresas, que en el caso de que haya un problema en la plataforma haya una respuesta inmediata, y luego el soporte y la implementación a nivel presencial es muy importante. Tenéis que tener en cuenta que en todo proceso de cambio hay una resistencia. Y evidentemente los proveedores, a día de hoy los operadores económicos, que hay varios aquí en el Congreso, pues tienen que adaptarse al igual que vosotros, los funcionarios públicos, a una nueva forma de trabajar. Y hay que darles mucho apoyo, hay que cuidarlos, porque yo ya no es la primera vez que escucho, bueno, los proveedores que se adapten, ¿no? Bueno, los proveedores hay que darles soporte y ese soporte es clave. Y esto no es un proyecto tecnológico, como muchas personas pueden llegar a pensar, que es poner una plataforma de licitación electrónica y ya está, y ya hemos cumplido. Esto es un proceso de transformación de un departamento de contratación, un departamento de compras, haciéndolo más eficiente, más transparente, dándole un buen servicio de calidad al ciudadano. Y eso es en lo que nos tenemos que centrar en los próximos meses y años en España. Luego hago una pequeña reflexión de los modelos, porque bueno, es bueno siempre irse a los hechos y a los datos.
que han funcionado en Europa, que es lo que más cercano tenemos, porque también podríamos hablar de América del Sur, que están muy avanzados en países como Colombia, como Chile, como República Dominicana, pero centrándonos en Europa, hablando de los modelos que han sido exitosos. Y realmente en un país como el nuestro, con los 8.000 ayuntamientos, 17 comunidades autónomas, lo comentaba ayer, me cuesta, es muy complicado, no entra dentro de mi cabeza en función de mi humilde experiencia, tener un proyecto de contratación centralizada. Es muy complejo porque no tenemos los recursos necesarios ni técnicos ni económicos para poder desarrollarlo. Creo que la figura de la plataforma de contratos del sector público es muy importante, su coordinación debería de ser clave, a ver si entre todos conseguimos que haya un marco en el que nos sintamos pues que haya una regulación específica, que haya una coordinación de verdad para tener un modelo de contratación electrónica en España que funcione. Y luego, bueno, también tenemos un capítulo de las principales experiencias en las que yo personalmente he estado involucrado a lo largo de estos años en implementando la contratación electrónica de administraciones públicas. Quiero agradecer a todos los que han participado en la obra, tanto a nivel nacional como internacional, son administraciones nacionales y extranjeras. Quiero felicitarles porque han sido pioneros, porque han sido valientes a la hora de tomar decisiones. Quiero felicitar muy especialmente a Fernando Álvarez del Ayuntamiento de Gijón, a María Pilar Batet de la Diputación de Castellón, quiero felicitar también a Israel Rodríguez García de la Universidad de Almería y a tantos otros, Irma Soler, Joan de Tarrasa, que han sido muy valientes y que a día de hoy, pues como decía ayer María Pilar, van a tener un poquito más fácil esta adaptación a la nueva normativa que a todos les ha entrado el pánico en estos momentos, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a todos por su asistencia, gracias Jaime por la excelente coordinación que has hecho de la obra y esperemos que esto sea el inicio de una European Abortal Academy, una academia abortal en España que sea al menos tan buena como la que tenemos en estos momentos funcionando en Portugal. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Jorge. A mí me ha gustado mucho y no me cabe duda que será así. No lo he dicho, lo digo ahora. Detrás de la academia hay un equipo multidisciplinar de profesionales, académicos y expertos. Nace con un claro carácter teórico y práctico y estos expertos son conocidos y de reconocido prestigio tanto en el ámbito nacional como internacional. Y, de hecho, insisto, este libro es un hito importante por cuanto constituye ese primer código electrónico práctico que sobre la ley nace y será el primero de sucesivas publicaciones, no me cabe la menor duda, y de actividades. Me sumo a las palabras de ellos y a los agradecimientos mutuos, no nos estamos dando la pelota, pero es así. Y quiero cerrar pues, con un mensaje, con una idea. Y es que yo creo que ha llegado, dicho en términos coloquiales, el momento de subirse al carro. Es decir, la rueda ya está inventada. Y vamos a decirlo ahora con términos técnicos. Tenemos límites a los contratos menores. ¿Quieren los poderes adjudicadores utilizar el procedimiento supersimplificado? La solución única y exclusiva que permite la ley es la licitación electrónica. Y para ello, este libro, aseguro que será también de gran ayuda. Nada más. Muchas gracias.